Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis y además con conversaciones, así que presentamos a nuestro siguiente invitado, al senador del Partido por la Democracia por la región de Valparaíso, además integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber. Bienvenido, muchas gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Senador, bueno, sabemos que estamos en tierra derecha en estas conversaciones ya en el Congreso Nacional a propósito del presupuesto 2026. Solo quiero recoger alguna de las recientes críticas desde la oposición, donde por una parte se habla de que fue un presupuesto diseñado para que el presidente Boric lidere una futura oposición. Se habla de que se mantiene la atención por la glosa republicana, que el gobierno cumpla con su responsabilidad y no se desentienda. Hablaba, por ejemplo, el senador Juan Antonio Coloma. ¿Qué pasa con el alcance de este debate o responde más bien a este contexto electoral? Ya, bueno, hay de todo un poco, diría yo, en esta discusión, porque este presupuesto va a estar, no sé si la palabra es teñido, pero va a estar marcado, mejor dicho, por el proceso electoral, porque es el presupuesto que se define en conjunto con el Parlamento y el Ejecutivo actual para que lo ejecute un gobierno distinto y con un Parlamento que seguramente va a tener una composición diferente. Entonces hay una tensión ahí que es evidente y hay que tratar de sacar un poquito lo superficial, la crítica corta, la mirada un poquito estrecha de las cosas que son más gruesas y sustantivas. Entonces, luego la glosa llamada republicana o fondo de libre disponibilidad no es de la esencia del presupuesto. Esto tenía una manera de abordarse en el pasado. Se trató de elaborar algo y avanzar en función de un informe que hizo una comisión. Yo creo que no fue una buena idea y menos como no se socializó antes, cayó muy mal y generó un problema. Y creo que vamos a volver a lo que teníamos antes, para ser bien franco. Pero ese no es el tema. Ahora, si alguno en la derecha ya, y el otro tema que usted me pregunta respecto a que algunos ven que este presupuesto está diseñado para que sea funcional a un eventual retorno o liderazgo de Gabriel Boric como expresidente para volver, ya si la derecha está asustada con la elección subsiguiente, quiere decir que están re mal para esta entonces. Porque no, veo que es un salto ya muy grande esa interpretación. Este es un presupuesto que es ajustado, crece 1,7% el gasto, ya se hace un esfuerzo significativo para mantener a flote todo lo que son apoyos de políticas públicas sociales, se mantiene ese esfuerzo, en todos esos ministerios, seguridad, salud, educación, vivienda, crecen sobre el promedio del 1,7 y efectivamente no es un presupuesto holgado ni que tenga mucha holgura. Eso es una realidad y creo que es responsable desde ese punto de vista. Yo sé que la palabra responsabilidad con necesidades a veces no pega muy bien, no gusta, y menos en año electoral, para aquellos que tienen que aprobar el presupuesto, que hicieran algo bien expansivo. Pero cada vez que se desmadran las cuentas fiscales en un país, ocurren dos cosas. El costo lo pagan aquellas familias con más dificultades económicas y además cuesta mucho si usted quiere recuperar un equilibrio hacia adelante, porque eso requiere un ajuste en algún momento. Entonces, yo encuentro que veamos el presupuesto como está de la mejor forma. Y por último, en esta materia, la oposición a mí me sorprende, porque tiene mayoría en el Senado. Y esa mayoría era la misma que tenía el año pasado, y el año pasado se hubo que hacer un ajuste al presupuesto que se presentó, se disminuyó el presupuesto en 650 millones de dólares. Eso fue porque la oposición sostenía que los ingresos no estaban bien calculados, etcétera, y lo que se hizo, y Mario Marcel ahí lo conversábamos todos con él, decidimos, bueno, entre que nos corte el presupuesto unilateralmente a la oposición, encontramos una fórmula para no afectar ciertos sectores del presupuesto, ciertas áreas, y se hizo un recorte porque ellos tienen mayoría. Entonces, si tienen mayoría, en vez de llamar a paralizar el presupuesto, ejerzan su mayoría responsablemente. Y ahí yo cuando digo que le falta conducción a la derecha, para realmente se pierden en esto. Senador, se ha hablado de este enfoque fiscal social como defensa desde el gobierno en medio de esta tramitación y que no se debe optar entre responsabilidad fiscal o indolencia social y ahí tratar de mantener el foco en la permanencia de derechos sociales es una de las líneas que desde el Ejecutivo, el propio presidente han sido mencionadas durante los últimos días. ¿Qué podemos abordar desde esta perspectiva? Yo creo que tenemos que
A ver, lo que hizo el gobierno dijo que había que ser responsable fiscal y socialmente, o social y fiscalmente, el orden, mientras la responsabilidad está en ambos lados, no es indiferente al orden que usted lo quiera poner para expresarlo. Pero lo que hace el presupuesto, que como reitero, no crece mucho más que otro, al contrario, crece menos que presupuestos anteriores, al tener un crecimiento del 1,7%, comparado presupuesto con presupuesto, ocurre que en eso hay sectores que con todo crecen significativamente. Está el área de salud, está el área de educación, el área de seguridad, ¿ya? Y si ven además, yo sé que esto no le gusta hacer, pero si tú ves lo que han crecido en esas áreas, el presupuesto, desde el primer presupuesto del gobierno del presidente Boric, ¿ya? No el que heredó, el primero que él definió, el de 2023, 2024, 2025, y que va a dejar al 2026, en todas esas áreas el crecimiento es sustantivo, sobre 2 dígitos, en todas esas áreas. Algunos crecen hasta el 16, 18 y hasta el 20%. ¿Ya? En algunas políticas públicas hasta un 30% se incrementa el gasto que ha tenido este gobierno. Entonces, ayudando a controlar, por ejemplo, lo que era el crecimiento que traía el endeudamiento externo en comparación con la economía chilena, eso sí, crece el endeudamiento, pero proporcionalmente crece menos que lo que venía creciendo anteriormente a un ritmo distinto y más acotado, y así todo hemos logrado aumentar el gasto. ¿Por qué? Porque se ha reasignado recursos, se ha redirigido recursos. Ahora, que tengamos un equilibrio fiscal todavía complejo, lo tenemos, pero tenemos una espalda grande, tenemos una cierta imagen internacional ante los mercados internacionales que nos siguen permitiendo obtener créditos a tasas más baratas, si te quieres, más concesionadas respecto a terceros. O sea, tenemos una situación distinta, y lo que hace este gobierno, ¿ya? Y lo que ha hecho estos 4 años es tratar de reequilibrar las cuentas fiscales. Quiero recordar que cuando asumió Mario Marcel y el presidente Gabriel Boric, hubo que reducir el gasto en un 20%, porque venimos con políticas muy expansivas producto de la pandemia, y eso estaba bien, pero había que reducirlo. La inflación llegó un minuto a estar en un 14%, hoy día se espera que hacia los fines del año que viene vamos a converger alrededor del 3,5%, una tasa de inflación más baja. Y la inflación sí, los chilenos la conocieron. Los chilenos, o hay generaciones de chilenos que la inflación la conocieron por noticias del extranjero, de países vecinos, en otras regiones. Hoy, 2 generaciones de chilenos, 3, conocieron la inflación del 14% hace 3 años. Y sabemos dónde golpea eso. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad y un gobierno que ha hecho bien las cosas, y una posición que a rato ha colaborado en esto, para ser bien justo. Pero claro, llega el periodo de elecciones y salen todo tipo de epítetos, imaginaciones, etcétera. Sí, sí, que ahí quiero quizás ir uniendo algunos de estos caminos que marcan esta etapa del 2025, porque por una es el ambiente, los alcances finalmente de las conversaciones que se tiene que dar en este trámite del presupuesto para el 2026, y por otro lado, claro, el camino electoral, sabemos, estamos ya en una suerte de recta final de esta campaña, porque también esto ha antecedido, por ejemplo, lo que fue esta cadena nacional, donde el presidente habla del presupuesto 2026, apunta también algunas de las propuestas que ha mencionado el candidato Kast, y eso ha provocado una serie de acciones, incluso desde la oposición o las oposiciones, como se llama. ¿Qué pasa con ese espacio de disputa de discursos? ¿Cómo lo observa a propósito de lo que dejó esta cadena nacional? A ver, la cadena nacional, una manera así como una primera aproximación es decir, el presidente no debería haber dicho lo que dijo respecto de la candidatura de Kast directamente. ¿Por qué? Porque es un espacio republicano, democrático, no puede usarlo para criticar. Yo quiero decir que a mí me parece que alguien podrá discutir la forma, etcétera, pero a mí no me parece en el debate nacional que indicar una autoridad política como es el presidente de la República, que hay una candidatura que ofrece propuestas a los chilenos que no son realistas. ¿Qué es lo que es más dañino para la democracia y para el sistema republicano? Alguien que aprovecha una tribuna para decir lo que piensa respecto de un tema que es muy serio, o alguien que hace propuestas que son populistas. Acabo de escuchar hace exactamente 8 minutos a José Antonio Kast en una radio de la competencia, ¿ya? Hablando sobre este tema. Y es preocupante. No aclaró en nada cómo va a hacer la rebaja de los 6.000 millones en 18 meses. Lo único que dijo fue que lo va a hacer 3.000 vías administrativas y 3.000
millones vía legislativa. O sea, no lo va a rebajar no va a rebajar el Parlamento. O sea, le va a pedir a los parlamentarios que digan a qué santo hay que desvestir. Y lo más preocupante es José Antonio Kast, y esto creo que debería preocuparle más a aquellos que entusiastamente lo apoyan, aquellos sectores más conservadores de Chile, que tienen un gran capital, junto con un capital financiero cultural, y que ven con mucho optimismo esa candidatura, una persona que acaba de decir de que todas las cifras que tiene el gobierno son mentirosas, que no le crea nada, ninguna cifra. A los informes de la elección de presupuestos no les cree lo que dice sobre el número de empleos públicos, lo que crecen los empleos públicos. Yo digo lo siguiente: si una candidatura presidencial comienza a poner en duda todo nuestro aparato institucional, todo, que puede tener muchas cosas que mejorar, ¿qué cree que se va a encontrar si es que llega a ser presidente de Chile por parte de la oposición? O sea, esa es la destrucción del Estado, es la destrucción de la institucionalidad chilena. Así es esa campaña. Una campaña que solamente basta decir que alguien miente y con eso ya es prueba suficiente porque lo dice él. Así comenzó Trump. Y así comienzan las derechas más reaccionarias. Entonces esta elección es bien seria. ¿Ya? Escuchar a una persona que lo que no le gusta, si escucha a alguien que dice algo que no le gusta, dice que esa persona miente. Que él no aclara nada. Fue incapaz de aclarar de dónde va a reducirse 1.000 millones de dólares. ¿Ya? Lo que cuesta la gratuidad en Chile son 2.700 millones. La cantidad de cosas que se puede hacer con 6.000 millones ya lo va a reducir 18 meses. Eso es populismo puro y duro. Pero lo más grave es que pone en entredicho toda nuestra institucionalidad, que tiene mucho que mejorar. Yo tengo claro que hay casos de irregularidades, que hay ineficiencia, que puede haber mejoras en el Estado, no me cabe ni una duda. Pero ponerlo todo en tela de juicio es como pensar que nuestro país está en el suelo. Yo no puedo aceptar eso, y creo que tenemos que rebelarnos ante eso, rebelarnos democráticamente, movilizándonos democráticamente, y haciendo ver que esta segunda vuelta presidencial, que a todas luces va a ser Janet Jara y José Antonio Kast, al parecer, hay dos opciones nítidas muy distintas. Muy distintas. Sí, me quiero quedar en esta carrera presidencial, senador, porque ¿en qué momento llega este llamado anexo programático que fue presentado hace pocas horas, un Chile que cumple, que viene a complementar los lineamientos presentados a mediados de agosto por la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara? ¿Qué podemos hablar, bueno, de esta etapa que pasa a ser ya final a lo que vamos a vivir en estas elecciones? Lo que hizo este anexo programático fue que, sumado a lo que se presentó en agosto y luego del recorrido que hizo Janet Jara por todo Chile, se reunió con centenares de personas, miles de personas. Hay en muchos lugares de Chile, regionalmente, se constituyeron grupos de trabajo, pensaron, discutieron, hicieron aportes, y tenemos un programa que muchas veces la gente no lee los programas, salvo cuando quiere criticar un programa, me parece bien. Por último, se lee los programas y pasa a ser parte de la discusión democrática que es sana. Bueno, este es un programa que nuevamente trata de hacer un punto de inflexión, avanza en las áreas de seguridad económica, seguridad social, y seguridad ciudadana, seguridad pública. Tiene propuestas concretas, algunas son de continuidad, otras cosas son más novedosas, porque quiere tratar de hacer un punto de inflexión. Y lo que no ha hecho este programa, porque la gente dice todo lo que hay, este programa, por ejemplo, no introduce ninguna modificación tributaria, ninguna. Este programa reivindica la forma en que Chile tiene que crecer, dándole oportunidad a la pequeña y mediana empresa, generando estímulo a la gran empresa y al mismo tiempo profundizando nuestra inserción internacional. Hace hincapié en los temas laborales, hace hincapié en el rol de las mujeres, incorporándola de mayor medida a la sociedad, en igualdad, terminando con las brechas. Entonces, es una propuesta global que escuchó y que yo creo a todas luces que no es el programa de Janet Jara de primera vuelta. El de primera vuelta era su programa de gobierno de su Partido Comunista. Acá entiende Janet Jara, y ese es el capital que tiene, la gracia, el activo que tiene Janet Jara es la capacidad de aglutinar y ser muy pragmática a la hora de sumar esfuerzos para hacer cambio. Para hacer cambio en un sistema democrático, que no sea por la fuerza, tú tienes que hacerlo con una mayoría. Y construir mayorías no es fácil. Requiere la capacidad de entender hacia dónde quiero caminar y cómo voy a hacer para aproximarme a esa meta, sumando voluntades. ¿Me puedo demorar un poco más? Tal vez. Tal vez no alcanzo el 100%, tal vez, pero me acerco hacia el 100%. Sumo,
y no me quedo con, comillas, mi verdad sin avanzar un centímetro. Ese programa yo encuentro que es más convocante. Y lo que tenemos al frente, porque aquí uno no compite contra sí mismo, aunque hay candidaturas que a veces compiten contra sí mismo, en este caso no es así, es que tenemos que también, es una competencia y hay que compararse con el que está al frente. En segunda vuelta presidencial hay quienes van a repetir entusiastamente el voto de primera vuelta, los que votaron por Jara, en segunda vuelta van a votar por Jara, si votó por Kast, votará por Kast, después va a haber un segundo grupo de votantes que van a decir cuál de los dos me gusta más, no era mi primera opción, ninguno de los dos era mi primera opción, pero cuál es el que me gusta más, y después hay un grupo, que hay que decirlo, que va a decir cuál es el que menos me preocupa, el que menos me genera problemas, el que menos me genera dificultades. Ahí está el esfuerzo de segunda vuelta, que va a hacer que esta elección está completamente abierta. Y cuando veo la cantidad de ataques que tiene Janet Jara, creo que estamos en buen camino. Yo soy de los optimistas. Ayer, por ejemplo, habían algunas reacciones sobre temas como salario vital, uso de la UEF, incluso comentada también por el propio gobierno, aborto. ¿Cómo observa estas temáticas en particular u otras desde su punto de vista que podrían haber estado presentes o no? A ver, en el tema de los derechos reproductivos de la mujer del aborto, lo que señala es que va a impulsar y va a dar apoyo a proyectos que ya están en el Parlamento. Un compromiso de seguir en la discusión. Exactamente. Y para eso, ¿qué es lo que hizo Janet Jara, su comando? En vez de imponer su tesis, escuchó que hay fuerzas políticas que están apoyando la candidatura de Janet Jara, que ciertamente no van a apoyar jamás a la derecha chilena y menos a la extrema derecha, y para invitarlos a sumarse, se construye un programa en esta área que le dé espacio a quienes tienen reservas sobre ese tema, pero que entiende que este es un debate democrático que se da en el Parlamento y en la sociedad chilena. Entonces, en vez de decir, me niego rotundamente a que se discuta, ellos no tienen problema en apoyar un programa, o la mayoría de ellos, perdón, que incorpore esta temática. Y el tema del UEF, el tema del ingreso vital y otros, se hacen esfuerzos para seguir avanzando y profundizando lo que es el poder adquisitivo, la mejor calidad de vida y una mejor retribución al esfuerzo laboral que hacen miles de trabajadoras y trabajadores en Chile. Se hace con condiciones, sujeto a ciertos requisitos que tienen que darse para acercarnos a ese ingreso ya de 650.000 pesos, y eso se hace gradualmente con indicadores e instrumentos que nos permitan acercarnos a eso. No es una cifra al voleo, ya se trabajó, se conversó transversalmente con los economistas, ahí está Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, la economista Betancourt y otros, y tenemos esa propuesta sobre la mesa, y quiero yo que de manera responsable, tranquila, yo no veo, hay una propuesta sobre el tema de las cuentas de la luz, hay un tema sobre remedios, que lo que va a hacer es que el aparato del Estado, con su fuerza compradora, a través de la CENAVAS, la Central Nacional de Abastecimiento, va a poder tener un poder negociador que permita que a familias de menores ingresos se les pueda abaratar significativamente el costo de los remedios. No es fijación de precios, es que el Estado compra remedios, si compra más remedios, puede negociar un mejor precio de remedios que son muy caros o de uso frecuente. Pues bien, esas son fórmulas que se exploran dentro de nuestra legalidad, nuestro sistema, nuestra economía de mercado, ¿ya? Pero que requiere correcciones. Yo encuentro que es una propuesta serena la que hace Janet Jara, y haciendo un esfuerzo además. Ahora, para esto no ha sido fácil, ha tenido que enfrentar problemas internos, a veces situaciones con el gobierno, pero bueno, una candidatura presidencial nunca ha sido fácil. Yo he tenido varias que he apoyado de cerca y ninguna es fácil. Sí. Bueno, quedan ahí algunos tiempos tanto para la elección de este fin de año y además, por supuesto, el debate del presupuesto que está ahí en curso. Agradecemos al senador del Partido por la Democracia, integrante además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber. Y vocero de Janet Jara. Y vocero también del comando, tal cual. Senador, quedamos en contacto. Nuevamente, gracias por el contacto. Buenas mañanas. Muchas gracias a ustedes. Y que estén muy bien. Chau, chau. Cariño, besos. Chau. Quedamos también con algunas otras noticias de carácter nacional en esta primera edición de Radioanálisis, antes además de pasar a la pausa. Lo comentábamos al inicio de esta edición de Radioanálisis, estigmatizar cierre